Bueno, ya estamos aquí con el senador de la provincia de Santo Domingo, la más grande del país, y además fue uno de los más votados en el pasado proceso electoral. Senador, y mucha gente no se arrepiente de haber votado por usted, porque usted Bueno, ha rechazado el barrilito, ha seguido propugnando por un pacto eléctrico diferente al que se aprobó, ha seguido apegado a los principios, qué bueno. ¿Y qué más estás haciendo? bueno, gracias Alberto, Millicent, gracias por la invitación, dos queridos amigos. Bueno, nada, los que hemos tratado de ser coherentes cuando las cosas no han cambiado y más de lo mismo, ¿no? Y si mi posición ayer fue con respecto al pacto eléctrico hace 3 años, todo lo que la opinión pública sabe, pues si ese pacto eléctrico no se le cambió ni una coma, más en las condiciones cambiantes en que estamos, entonces yo no podía dejar de expresar mi desacuerdo con eso. Si hubiese cambiado, si se hubiesen hecho las reformas que ese pacto necesitaba, pues lo hubiésemos apoyado. Pero nada, estamos ahí, vamos a ver cómo se desarrolla eso. Ya. En la agenda, bueno, comienza una nueva Exacto. legislatura. Ahora, el 27 de febrero comenzó, se le dio apertura. Hay una agenda de prioridades Así es. en el Congreso Nacional. Y en nuestra oficina senatorial tenemos una agenda legislativa priorizada también. ¿Cuáles son esas? Bueno, nosotros, mira, viendo la situación económica por la que está atravesando el país, que es muy difícil, debido, bueno, a la pandemia que todos estamos viviendo. La economía en un momento dado cayó en un hoyo en -16. Las medidas que el presidente Luis Abinader ha estado tomando, más la remesa de los dominicanos y las dominicanas, más la reactivación poco a poco de la economía mundial, pues ha hecho que ese hoyo vayamos dejándolo atrás. En diciembre cerramos -6.7. Ya en enero estábamos -1.2, casi 2, a tal punto de que ya los economistas del Fondo Monetario Internacional y la CEPAL están previendo que la economía dominicana tenga un crecimiento alrededor de entre un 4 y un 5% este año, que es muy, muy, muy positivo. Lo mismo que la economía norteamericana. Por cada punto que crece la economía dominicana, pues la economía americana, como tenemos casi el 80% de relaciones comerciales con ellos, pues la economía dominicana se prevé que suba 1.6 también. O sea que a pesar de todo, a pesar de la gran caída del turismo en más de un 80%, estamos empezando a ver un poco la luz en el túnel y sobre todo por el comienzo de la vacunación a nivel mundial y en nuestro país. En ese sentido, yo pienso que el gobierno, este gobierno de la coalición, que fuimos al gobierno, algunos como senadores, diputados, otros como funcionarios, tiene la gran tarea de hacer las grandes reformas institucionales que están muy retrasadas en este país, porque las grandes reformas económicas tendrán que esperar lamentablemente. Y no es que yo quiera, al contrario, yo quisiera acelerar hace mucho todas las reformas económicas que este país necesita. Pero si logramos estabilizar el país en este año y el próximo a los niveles pre-COVID, pues estaríamos ganando. Pero sí podemos lograr grandes reformas institucionales, estructurales en este país, que son viejas demandas y que el país necesita para poder seguir avanzando. ¿Cómo cuáles, Entonces, Antonio? miren, entonces en nuestra agenda le hemos definido una agenda que fortalezca la institucionalidad democrática de este país y recupere los derechos de la gente. Esos son los dos temas fundamentales que nosotros tenemos en el Senado como legislador, y también esto lo hemos estado llevando, lo vamos a llevar al territorio como trabajo en el territorio. Nosotros no creemos en el trabajo clientelar para nada. Nuestra campaña se basó en una campaña de propuesta y acompañamiento de la gente. Y en eso creemos. Entonces en eso vamos a seguir en esos dos temas. Fortaleciendo, sobre todo recuperando, ayudando, acompañando a la gente en el territorio a recuperar los derechos. Porque la gente
tienen que entender que cuando no se le da un servicio de salud, es un derecho que se le está negando. Cuando la gente no tiene trabajo, es un derecho que se le está negando. Cuando la gente no recibe seguridad ciudadana, es un derecho que se le está negando. La gente le da la posibilidad al Estado de tener el monopolio legal de la violencia en sus manos a cambio de que le dé seguridad en el territorio. Entonces, estamos trabajando en ese sentido. ¿Hay algunos proyectos de ley que tú vayas a apoyar o que vayas a proponer que vayan en esa dirección? Claro, claro. Mire, ahora nosotros estamos apoyando un viejo proyecto de ley que fue recuperado, que es control político. Es decir, ese proyecto de ley de control político define las vías, que todavía no están definidas, cómo el Senado, por ejemplo, como primer órgano de poder, ejerce ese control, que no está definido en la Constitución. Las vías para ejercer ese control. Por ejemplo, nosotros también ahora tenemos una ley sobre los conflictos de intereses. Eso que usted decía, que el ministro de Salud es vicepresidente de un gremio médico, no podrá ser cuando esa ley se apruebe sin que él renuncie a ese gremio porque hay conflicto de intereses. ¿Te entiendes? Entonces tenemos el proyecto de ley sobre conflicto de intereses también. Tenemos proyecto de ley sobre... Eso seguro se le pasó al presidente, fue. Bueno, lo más probable. Porque él estaba planteando cosas como esa que hay que resolverla. Sí, el presidente está claro. Está claro y pienso que es una de las personas que más visión tiene de la reforma que tenemos que hacer. Pienso eso. Pero está solo el presidente, porque uno desde aquí lo percibe así, como bueno, mira, un Quijote. Bueno, para hacer los cambios hay que ser Quijote, porque generalmente uno en principio se queda solo, pero siempre van apareciendo otras golondrinas que acompañan. Yo he sido toda mi vida un Quijote y no me quejo, es duro. Ojalá cuando uno empiece los caminos de transformación que a uno le toca como actor, pues uno encuentra muchos acompañantes en el camino. En el caso del Congreso, tal vez ahí es que esté el principal obstáculo no solamente del presidente de la República, sino de todos los sectores que propugnan por fin de la corrupción, fin de la impunidad, fin de los privilegios para quienes gobiernan. En el Congreso se ha avanzado poco porque el presidente ha nombrado un Ministerio Público Independiente, bueno, eso tenemos que constitucionalizarlo, tenemos que crear una ley nueva del Ministerio Público. Pero tienen también que poner el ejemplo, y estamos en eso. Doctor, porque sus colegas ahí. Esos privilegios de que gozan todavía los legisladores y que lo defienden a capa y espada. Sí. Mire, el Congreso, el Senado sobre todo, necesita una gran transformación institucional porque está muy mal valorado por la población en todas las encuestas. Entonces se necesita una gran transformación institucional ahí adentro, pero sobre todo se necesita compromiso de los senadores y del Congreso en general con las transformaciones que este país tenemos que hacer. Y el Congreso es básico para eso. También necesitamos, y esto soy claro y lo reitero, que algunos sectores fácticos del país dejen de estar actuando desde fuera en el Congreso. Eso es importantísimo. Para eso estamos apoyando un proyecto de ley sobre lobby para clarificar eso, porque lo que está pasando en estos momentos es inaceptable y lo he denunciado. ¿Qué está pasando? ¿A qué Es tú te inaceptable. refieres? ¿A qué tú te refieres? A sectores fácticos fuera del Congreso que ejercen presiones por un lado, pero también ejerce influencia de todo tipo para que un proyecto se apruebe o no se apruebe. Por ejemplo, y yo soy claro y responsable y lo digo, porque lo hemos vivido en carne propia. Y he dicho que eso ya se acabó, no puede seguir pasando. Por ejemplo, Antonio, mis colegas feministas lo denuncian constantemente eso con el tema, por ejemplo, del Código Penal y las 3 causales. ¿Qué pasará con eso? Bueno, pero eso es un tipo de influencia que si se quiere vamos a llamarle positiva porque
está en el plano, si se quiere, ideológico, pero la otra influencia no está en el plano ideológico. Es el maletín. Es peor de Se mueve el ahí. maletín. Es peor de ahí. Entonces. Bueno, ¿te Se entiendes? mueve el maletín. Sí, ya entendí. Bueno, entonces, no quiero hablar ni de maletín ni nada de eso. Pero es así. Entonces, nosotros una tenemos vergüenza. que ir hacia un Congreso comprometido con la transformación Senador. democrática de este país, con todas las transformaciones que en términos económicos tenemos que dar en los próximos años. El país necesita gente con compromiso, empresariado con compromiso, sectores empresariales que asuman el compromiso de echar hacia adelante este país pensando en el colectivo, no pensando simplemente en la ganancia, que es válido, porque yo soy empresario y tengo empresa y quiero ganar dinero. Ahora, yo no quiero ganar dinero a costa de comerme este país. Ya. A usted le toca representar a una provincia grande, pero también una provincia con mucha pobreza y muchas dificultades. Y muchas desigualdades, sobre todo. La gente que vive a las orillas del río, la gente que vive en barrios tan poblados como los Alcarrizos, Cristo Rey, Marañón, todo Marañón, eso. de aquel lado, Sabana Perdida. Hacienda Estrella, Así- Matamamón. ¿Cuánta gente pobre vive en estos barrios y cuántas precariedades? El presidente Luis Abinader ha estado encabezando encuentros con los sectores representativos de estas comarcas Todos los jueves. y esto es positivo, pero ¿quién le da seguimiento a eso? Por ejemplo, los Alcarrizos anunciaron 3 obras muy importantes. Yo fui parte de eso con el presidente. Sí, usted estuvo ahí. Por eso- Nosotros le estamos dando seguimiento, o sea, a todas las obras que está anunciando el presidente en la provincia. Se inició la circunvalación. Sí, la O sea, semana reinició, porque eso era... La semana pasada estuve acompañando al ministro de El la metro Pública, también. también el teleférico y Y el el teleférico. cementerio, que es una Eso obra no se ha iniciado, mínima, se va a iniciar. Hay un problema con los terrenos, pero se va a iniciar. Pero ahí, es una obra mínima, pero de suma importancia para la Claro. comunidad Pero de eso es, Alcarrizos. ahí lo que está pasando es terrible. Muy terrible, muy terrible, muy Doctor, terrible. porque el cementerio lo hicieron grupos que se llamaron junta de vecinos y ahora quieren ellos cobran, no es que quieren. Para enterrar uno ahí que ellos cobran, ellos ponen las reglas. Pero ya Y eso el se está ayuntamiento- resolviendo, eso se está resolviendo. Y lo otro es el cordón de miseria, de gente que ocupó terreno ahí. Sí, hay mucha invasión de tierra en toda la provincia. Pero parece que le tiene miedo porque no ha arrancado, eso lo anunció el presidente. Y Sí, eso lo anunciamos recientemente, hace mes y 2 medio. meses. Mes y medio, 2 meses estuvimos por ahí. Sí. Pero ya la circunvalación ya Sí comenzó, va a empezar. sí, qué bueno. El cementerio hay un tema con los terrenos que se está resolviendo, el mercado también se va a hacer. Y hay una obra que no lo anunció el presidente, pero el ministro de Obras Públicas dijo lo aquí que anunció era aquí. posible hacerlo. Ujú. Es la carretera que une todos esos barrios, que divide el Santo Domingo Este de los Alcarrizos. Mira, en términos de pequeña obra de infraestructura, el gobierno tiene planificado andar el país entero. Y eso es bueno, porque eso va a dinamizar la Sí, economía y las comunidades donde se vayan a hacer. Y además, aspiramos que eso se haga con total transparencia. ¿Te entiendes? El presidente ha dado muestra en estos 6 meses de que quiere trabajar con transparencia, de que impunidad cero y cero corrupción no tiene nada que ver solamente con el pasado, sino tiene que ver también con este gobierno. Y en eso lo estamos acompañando. Y eso es importantísimo, porque el tema de la impunidad le ha hecho mucho daño históricamente a este país. Y ya no puede haber, repito, yo lo he repetido, borrón y cuenta nueva. En esa agenda priorizada que usted mencionaba, eché de menos alguna que tenga que ver con el tema de la salud, a propósito primero de la pandemia y luego también del precario servicio que se recibe. Ahí está la ley de seguridad social urgida de una actualización. Bien. Yo les decía que teníamos dos líneas de trabajo, que era el fortalecimiento de la institucionalidad democrática de este país, la recuperación de derechos. Y les decía que la salud era un derecho que había que recuperar para la gente. Y en eso estamos. Aquí la ley de salud va a haber que reformularla. Nosotros necesitamos sí o sí que los centros de atención primaria entren y funcionen 24/7 para la gente. Pero ¿cuándo, Antonio? Porque yo tengo Y muchos que lo de años segundo yendo que hay nivel que y tercer nivel reformularla. también funcione. Señores, aquí con el sistema de salud
podemos tener a 4 o 5 grandes centros de tercer nivel que puedan atender las enfermedades catastróficas, pero que también podamos nosotros desarrollar el turismo de salud por las condiciones geográficas donde estamos. El primer nivel, tú pudieras estar atendiendo el 80% de la población de este país, porque el 80% de las enfermedades de este país viene de los hacinamientos, de la pobreza, del agua potable maltratada, de la cañada, de la diarrea, el dengue, la chikungunya, la desnutrición. Eso tú lo puedes tratar al 80% de las enfermedades de esta población en los centros de atención primaria, ¿te entiendes? Sí. Entonces, ese esquema que planteó la ley, a eso hay que ir. Claro. Ahora, ¿por qué no se ha ido? Bueno, porque siempre el conflicto entre el negocio, el sector privado y el Estado, que tiene que tener una función de proveer bienes públicos sin ganancia. Sí. Entonces, siempre hay que tener hay un conflicto terrible. Usted ha hablado, por ejemplo, del turismo de salud. ¿Cuál es el turismo de salud aquí? Las cirugías estéticas. Bueno, pero es un turismo de salud. Claro, sí, pero no debería de ser el único. Eso al sector privado. Pero ¿por qué? Mire, el tercer nivel que yo planteo puede ser muy bien gerenciado por el sector privado, porque es muy costoso. Además, el Estado, si nos fuéramos a ese esquema, centro de atención primaria y un alto centro de atención primaria de tercer nivel, para atender los casos catastróficos, que el gobierno dominicano pudiera estar subsidiando algunas enfermedades que tienen que ir ahí y que van a estar gerenciadas por el sector privado. Estamos totalmente de acuerdo, ¿tú entiendes? Pero hay que decidir por ejemplo, en la provincia de Santo Domingo hacen falta 1.200 y algo de centros de atención primaria, y hay 100 y algo nada más. 1.200 y hay 100 y pico. Un déficit de 1.100. Y lo que funcionan es con muchísimas precariedades. Entonces nosotros queremos trabajar también en esa. Pero lo que uno observa en algunas áreas, hay áreas muy fuertes en el gobierno. Por ejemplo, la lucha contra la corrupción, evidentemente que el gobierno está prestando atención a eso. No, y la vamos a empujar. Puso a doña Milagro Usted verán, por ejemplo, pero en salud, días, por ejemplo, nosotros encabezamos una comisión del Senado que le ha informado a cada ministro mediante una resolución que tomó el Pleno del Senado, una resolución que nosotros propusimos y se tomó para que los ministros vayan a explicar al Senado lo que encontraron. Ya el tiempo se le está cumpliendo. Hoy, por ejemplo, vamos a visitar al ministro de Obras Públicas para hablar con él de esa decisión que tomó el Senado. Entonces, le queda un tiempo todavía, lo vamos a seguir anunciando. Pero tal vez lo más importante ya sería enfocarse en los planes, doctor, ¿no le parece? De cada ministerio. Porque este país tiene que saber el estado en que el PLD durante 20 años dejó este país, el desfalco que hizo de todas las instituciones del Estado. Este país tiene que conocerlo, porque ¿cómo vamos a acabar con la impunidad? Tiene que conocerlo, ¿te entiendes? Y tiene que procesarse a quien haya que procesar. Hay dos temas que están en el Congreso Nacional, sobre los cuales usted tendrá que votar. La escogencia de la Cámara de Cuentas, de los integrantes de la Cámara de Cuentas, y el otro, el Defensor del Pueblo, que también está en proceso de selección. ¿Tu posición frente a esos dos temas? Bueno, la Cámara de Diputados tiene que someter al Senado la terna. Unas ternas, son 3 ternas que va a someter. Bueno, vamos a ver a quiénes eligen la Cámara de Diputados para mandárnoslo a nosotros y de ahí a partir de ahí. ¿Y los criterios? Exacto, ¿cuál sería ese criterio de selección? Bueno, mire, los órganos de control, como la Cámara de Cuentas, tiene que ser totalmente independientes, sin conflictos de intereses, ni con los partidos políticos, ni con sectores económicos. Y tienen que tener preparación para ejercer su cargo. Es eso. Y una mujer como Aura Celeste Fernández, con una trayectoria tan diáfana, tan pegada a los mejores intereses y que está aspirando a formar parte de la Cámara de Cuentas, ¿estaría descartada? Porque ella fue... Bueno, constitucionalmente no está descartada. Ahora, mi visión es que no tenga conflictos de intereses con ningún partido político, ni con sectores empresariales. Así, y eso fue el criterio que tomamos para la Junta Central Electoral. Pero hay casos, hasta donde hay pudimos, casos ¿no? y casos.
Claro, Ese uno, claro. aunque Aura Celeste, hay que decirlo, que no es dirigenta de la Alianza País que preside su marido. Ella fue candidata a un cargo electivo senadora. ahora, pero así han sido Digo, muchísima mire, otra gente. mire qué es lo que pasa. Yo no estoy negando que los que participamos en política no podamos ir a cargos como eso. Lo que pasa que aquí en los últimos años se ha usado que los partidos políticos en el gobierno controlan los órganos que deben de controlar al Estado que dirige ese partido. Entonces tenemos que ir avanzando en esta institucionalidad para que eso no siga pasando. Recuérdese cómo el PLD controló todos los estamentos de control y de poder de este país, desde el Poder Judicial, la Junta Central Electoral, las cámaras de cuentas, todo. Entonces, si nosotros queremos mejorar eso, cambiar eso, en este momento no estamos preparados para seguir con lo mismo. Yo tengo una última pregunta, Antonio, porque ya el tiempo se nos ha acabado. En relación a la ley de hidrocarburos que el presidente de la República prometió que sería revisada, ¿cuál sería esta ruta legislativa? Mire, el tema de la ley de hidrocarburos tiene que ver con la gran reforma fiscal que hay que hacer en este país, por un lado, eso es uno, y segundo, acabar con cárteles económicos que hay en ese sector. ¿De acuerdo? Se está en ese ánimo. Privilegian, claro. El presidente está en el ánimo de acabar con los monopolios, con los cárteles y con todas esas posiciones dominantes de algunos sectores económicos que no dejan avanzar esta economía. Recuérdese lo que pasó con el llamado flete aquella vez y el diferencial que le pusieron a los fletes y que 3 o 4 empresas se lo ganaban 10 o 15 mil millones de pesos al año. ¿Te entiendes? Entonces eso es una barbaridad. Claro, eso se corrigió en un momento dado, se corrigió parte de eso. Pero existen, doctor, se nos acabó el tiempo. existen. ¿Tendrá fin el barrilito en este gobierno? Yo creo que Mire, esas son de las transformaciones institucionales que este país tiene que darse. O sea, el senador no está para eso, ¿te entiendes? El senador, nadie puede estar recibiendo dinero de este pueblo, perteneciente a este pueblo, sin control, sin fiscalización y para que lo gaste En proselitismo. en proselitismo. Eso no puede ser, ¿te entiendes? Esa es mi posición respecto al que lo toma, ¿te entiendes? No digo que sean, que estén haciendo uso personal de ese dinero, no lo digo, ¿te entiendes? eso Eso lo decimos nosotros, no se preocupe, Antonio. No. El tiempo se acabó, así que lástima, se quedaron muchos temas, pero creo que queda comprometido, Antonio, a volver pronto a este espacio. Bueno, cuando ustedes me Este requieran programa es suyo, y estemos... Gracias. Vamos a conversar estamos. cuando regresemos después de la pausa con Antonio Siriasco, vicedecano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y con él vamos a hablar sobre los temas económicos de actualidad, entre ellos la medida que anunció ayer el Banco Central. Bien.